nos anticipa que seguirle a Él no es seguir el camino más fácil, pero debemos trabajar por su reino. Nos disponemos a escuchar este Evangelio poniéndonos de pie y cantando el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No. Les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, si recordamos el domingo pasado, esta carta nos hablaba que la fe es la garantía de los bienes que no vemos, que no poseemos, pero que estamos llamados a poseerlo. Y esa fe no está puesta en cualquier cosa, está puesta en el mismo Jesús. Por eso el capítulo que se lee hoy lo va a poner a Él como el fundamento de esa fe. Y no solamente el fundamento, sino aquel que inicia en nosotros el proceso de la fe y en el que culmina nuestro caminar en la fe. Cuando decía que la fe es la garantía de los bienes que no poseemos, pero que estamos llamados a poseer, la carta comienza a describir y a enumerar una lista de personas que a lo largo de la historia de la salvación, porque han creído, Dios los justificó. Comenzando por Abraham, término que será utilizado en la teología paulina para explicar de qué manera Dios aplicó los méritos de Cristo a la fe de Abraham. Y va a decir muchas veces, porque creyó, fue tenido en cuenta, creyó en Dios que no miente, que no muda su palabra, que lo que ha prometido no lo cambia, y por eso fue salvado. La palabra justificación, como le explicaba a los chicos hoy y a las personas de la misa de la mañana, dista mucho
la palabra justificación en la Sagrada Escritura de lo que nosotros vulgarmente entendemos. A veces decimos, bueno, el papá le justificó la macana que se mandó, es decir, como diciendo, bueno, está bien lo que hiciste. No tiene nada que ver el modo en que nosotros empleamos la palabra justificar con lo que Dios quiere hacer cuando justifica al hombre. Es devolverle el estado que le corresponde, pero eso implica que el hombre empieza a hacer un proceso de respuesta a la misma palabra de él. Y esa lista comienza con Abraham, sigue con los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, los justos y todas aquellas personas que murieron en fidelidad a la palabra. Esa lista es la que al comienzo de la carta de hoy dice: estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Para nosotros, que ya estamos en el Nuevo Testamento, a esta nube de testigos se suman todos los mártires, los santos y todos aquellos que derramaron su vida en fidelidad a la palabra de Cristo. ¿Qué quiere hacer el autor poniendo esto de que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos? Por un lado, que no desanimemos en nuestro caminar en la fe. Por otro lado, lo pone como que ellos ya alcanzaron lo que Dios ha prometido, ellos ya poseen lo que la fe les haría como garante, y por eso nos invita a nosotros que todavía caminamos en el tiempo a despojarnos de todo lo que estorba en nuestro caminar hacia Cristo. Cada uno sabrá de qué tiene que lavarse y limpiarse, qué cosas tiene que remover de su camino que está obstaculizando el encuentro plenamente con Cristo. Este caminar no se da de cualquier manera. Se da justamente en Cristo, por Cristo y a través de Cristo. Recordemos lo que Él dice en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por tanto, y le preguntaba hoy a los de la mañana, ¿dónde se inicia la fe en nosotros? Se inicia en el bautismo y termina cuando estamos cara a cara con Él en la eternidad. Ahora esa fe tiene que traducirse en hechos concretos en nuestra vida cotidiana. Porque de nada sirve, de golpe uno se encuentra con gente que dice tengo fe, pero esa fe no se ve traducida en una conducta coherente como respuesta a la palabra de Dios. No solamente coherente aquel que viene y dice, bueno, cumplí con el precepto, sino aquel que realmente desde la fe trata de transformar día a día su entorno, primero su vida y después de los que lo rodean. Y de esa manera la fe se convierte como luz, porque es aquella que tiene que iluminar toda mi vida tiene que transparentar mi fe en Cristo. Esa transparencia se tiene que convertir en luminosidad, en la santidad, como dice una oración cuando nos están llevando al San Juan Bautista, dice, la santidad no es otra cosa que aquello que brota de la comunión con Cristo. Solamente puede ser santo el que está en las cosas santas, que comulga lo santo y que vive en comunión con el santo. Cuando eso se va transparentando, va iluminando, también va transformando la vida de los demás. Pero muchas veces nosotros, en nuestro caminar de fe, miramos el suelo, no miramos el horizonte. Y porque no miramos el horizonte, perdemos de vista que al final del camino el que está es el que comienza el camino.
Cristo. Como no miramos hacia el horizonte, entonces fácil es errar nuestro caminar en la fe. Por eso el autor de la carta nos invita y nos recuerda que para llegar a la meta, poseer aquello que la fe es la garantía de lo que tenemos que poseer, tenemos que mirar en Cristo y caminar desde Él. El texto del Evangelio que terminamos de escuchar se puede explicar en tres partes. Primero Jesús dice: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Acá los especialistas en Sagrada Escritura dicen que se refiere, está en referencia directa a la donación del Espíritu Santo que Cristo derrama en el corazón del hombre, que no es otra cosa que aquello que la fe tiene que transformar. El Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones para que, colaborando con Él, dejemos transformar nuestra vida y transformemos aquello en lo que nos toca vivir y asumir cotidianamente. Otros también lo van a asociar, porque el fuego, la imagen del fuego es utilizada como proceso de purificación. Y aparecen las parábolas, sobre todo sobre el juicio final. Y recuerden, sobre todo aquellas, cuando hablan de la cizaña o de la paja, es decir, de lo que no sirve. Aquello que no sirve, dice la Escritura, se recoge y se tira al fuego. En definitiva, de la vida del hombre que no sirve para nada en la vida, que ocupa un lugar y que está inútilmente. Y si en la sociedad lo es así, mucho más aún en la comunidad cristiana. Entonces pensemos nosotros como cristianos si no estaremos ocupando un lugar del cual no poseemos los bienes porque no ponemos de nuestra parte lo necesario para cambiar. Dice: tengo que recibir un bautismo, y habla de la angustia. Está haciendo referencia a su muerte en la cruz. Su martirio es el bautismo. Y por eso muchos hombres, al abrazar el Evangelio y ser coherente con la llamada de Cristo, recibieron el bautismo, y no precisamente de agua, sino de sangre. Es decir, han sido bautizados en la sangre, derramando su vida. Después habla de la paz, y uno puede decir, bueno, acá parece que Cristo se contradijo. Por un lado, nosotros cuando necesitamos y queremos vivir en paz, recurrimos a Él porque es la paz por excelencia. Y dice: ¿piensan que he venido a traer la paz? No. He venido a traer la división. ¿Cómo se explica esto? Tenemos que entender que los evangelios siempre son escritos posterior a la resurrección de Cristo y son escritos en el contexto de la persecución que está recibiendo la comunidad cristiana. Y en este sentido él habla y adelante dice: cuidado, porque todo aquel que decide seguirme coherentemente a mí, difícilmente pueda alcanzar la paz plena aquí. Y eso pasa en una familia. Cuando alguien de la familia quiere vivir en coherencia y los otros les gusta vivir a media tinta, comienzan los problemas con los valores. Entonces en ese lugar no hay paz. Esa paz que nosotros entendemos como paz. Pero por otro lado está hablando porque en la comunidad cristiana, en los orígenes, no toda la familia abrazaba el cristianismo. Y ahí se entiende lo que viene después, que el padre estará contra el hijo contra el padre, la madre y la hija, la suegra, la nuera y la suegra. Se explica por qué. Porque aquel que se negaba a quemar el incienso en el culto al emperador y a ofrecer sacrificio al emperador, estaba traicionando la religión del imperio. Y si no ofrecía o quemaba el incienso y ofrecía víctima, eso lo delataba de que era cristiano. Y por eso la misma familia lo entregaba y eran martirizados.
A eso se refiere de que van a estar enfrentados unos y otros. Aunque hoy, si bien cuando también a veces los hijos quieren agarrar otro camino y ofrecer incienso a otras religiones y sacrificio a otros emperadores, también comienzan los problemas. Pensemos a quién quemamos el incienso y a quién ofrecemos el sacrificio. No tengamos una doble vida en cuanto a nuestra fe. Cuando se trata de ser coherente, siempre va a aparecer este obstáculo. Pero como dice el Salmo, aquellos que siembran con lágrimas cosecharán entre canciones. Es decir, no se cansen de inculcar, como le decía a las personas grandes hoy, los valores, de educar, de ser la memoria, y no se den vencidos, porque realmente, como decía Francisco, en esta cultura del online, todos y muchos de los que participamos de misas dominicales y comulgamos, lo primero que pregonamos es decir, la iglesia tiene que estar a la altura del mundo, tiene que adaptarse al mundo. Si nos escucha Pablo, nos mandaría no sé dónde, porque va a decir, no acomoden su mente a los criterios del mundo, sino a los del Evangelio. Entonces no busquemos licuar, como decía en la jornada de la juventud, la fe. No hagamos light lo que es valor y no se desanimen, porque también uno escucha como en el letanía, la calle está mal, todo está difícil. Empieza por tu casa, porque el resultado de tu casa es lo que se ve en la calle. Lo que se vive adentro es lo que se ve afuera. Por eso va a decir Cristo en el Evangelio de Mateo, tanto lo bueno como lo malo no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Por eso busquen tratar de sacar siempre lo mejor. Y les decía, porque vieron con esta cuestión del supuesto matrimonio igualitario, que no es matrimonio, a muchos les cambiaron de lugar de votación, les pasó, ¿no? Que votaban siempre en una escuela y les tocó ir a otra. Bueno, a mí me trajeron acá, pero salí tan apenado al ver lo deteriorada que estaba esa escuela. Los corrales, cuando yo estaba en casa en el campo, eran más dignos que esa escuela. Pero esa escuela se estropea porque ya en la casa no hay límite. No son los culpables solamente los docentes del deterioro de ese establecimiento, y de tantos son los que salen del seno de su familia, porque no tienen límite y no saben cuidar lo que es común a todos. Y ahí se tiene que ver la fe traducida en obra. Pero no solo me angustió el estado en que estaba la escuela, me angustió y dije, ¿cuánto falta de civilización en la cultura en que vivimos hoy? ¿Cuánto falta de educar? Y la escuela es un lugar que se instruye y se adquiere ciencia, conocimiento, pero la educación y los valores se maman en la cuna de la casa, del hogar. Si eso no se mama allí, en la escuela no se aprende. Cada uno piense de qué manera transmite, traduce, compromete su fe cotidianamente donde le corresponde.